En esta mañana vamos a ir al libro de Juan, capítulo 1, versos 30 al 31. Juan, capítulo 1, versos 30 al 31. Y en esta mañana vamos a quizás hacer una repetición, no repetición de sermón, sino a tocar el mismo tema que Juan tocó en Juan 1:15, versos anteriores. Y él lo que hace es vuelve a mencionar casi la misma enseñanza. Pero aquí vamos a estudiar un poco más ese tema. Así que si nosotros vamos a Lucas, y no tienen que buscar Lucas 24, 13 al 31, hay un relato allí en donde había unos hombres de camino a Emaús. Y estos hombres iban caminando y hablando acerca de los sucesos que habían acontecido en esos tiempos. Estaban hablando de lo que pasó en esos momentos. Jesucristo comenzó a caminar con ellos, pero ¿qué ocurrió? Ellos no reconocieron al Señor Jesucristo. Ellos no pudieron ver quién era ese hombre que preguntaba. Y aquí vemos que hay un tipo de revelación, hay un tipo de que Dios se revela a quien Él quiere revelarse y cuando Él quiere revelarse. De que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo con el propósito de morir en la cruz del Calvario para salvar a su pueblo del pecado, pero parte de su misión, parte de su propósito aquí en la tierra era precisamente revelarse a sí mismo como la única vía hacia el Padre. Ustedes han escuchado muchas veces que en el tabernáculo y en el templo se dividían ciertas partes. Y había un lugar en donde se llamaba el lugar santísimo, donde nadie podía entrar, sino solamente el sacerdote en el momento en que Dios había determinado que él entrara. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ese velo fue rasgado. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros podemos entrar al lugar santísimo. Pero ¿cómo llegamos a ese lugar santísimo? Por medio de la revelación de Cristo. Por medio del mensaje de salvación, por medio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De camino a Emaús, estos hombres solamente pudieron reconocer a Cristo cuando Dios se les reveló. Nosotros conocemos a Cristo en el momento que Dios ha querido revelarse a nosotros. Pero aquí lo importante es la revelación de Cristo. Aquí lo importante es que Cristo mismo vino a este mundo a revelarse a sí mismo. Y hermano, yo no quiero que usted piense, y los que nos visitan, que piense de Cristo como si aquella persona que vino al mundo a sufrir, a morir, a derramar su sangre y a morir en la cruz del Calvario. Eso fue lo que hizo, sí, pero no quiero que piensen. A veces tenemos ese pensamiento desconectado del significado de la realidad de la persona de Cristo. Él vino a este mundo tomando forma de hombre. Pero hermano, Él vino a este mundo sin dejar de ser Dios. Y como no dejó de ser Dios, Él es la revelación máxima de Dios mismo. Estos hombres en Emaús tenían al mismísimo Dios caminando con ellos. El velo rasgado en el templo es el mismísimo Dios dándonos entrada a tener comunión con Él. Y esta entrada que tenemos con Dios es solamente lograda por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios. Así que dicho esto, vamos a desarrollar este tema. Nos ponemos de pie. Y buscamos Juan 1, 30 al 31. Y dice así la palabra de nuestro Dios.
este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Pueden tomar asiento. Esta mañana vamos a ver por estos versos que Jesús es el Salvador eterno. Que Jesús es el Salvador eterno. Y he dividido este mensaje en 2 puntos. Jesús es Dios antes de todo. Jesús es Dios antes de todo. El segundo punto, Jesús es Dios revelado. Jesús es Dios revelado. Vamos al primer punto. Jesús es Dios antes de todo. Aquí vamos a ver que Jesús es Dios encarnado en hombre. Y luego vamos a ver que Jesús es Dios primero que todo. Jesús es Dios encarnado en hombre. Fíjense lo que dice Juan el Bautista. Después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. Pero ¿por qué Juan el Bautista señala a Jesucristo? Lo que pasó en el verso 29 dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. Después de mí viene un hombre. Juan el Bautista está identificando el Cordero de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo, el Salvador. Y Juan el Bautista, con Juan, el que escribió la carta, están afirmando la misma cosa. Están afirmando que Jesús era hombre. Fíjense que él dice, después de mí viene un hombre. Aquí hay una aclaración, una afirmación. Aquí hay una enseñanza clara de las Escrituras. Que Jesucristo realmente tomó forma de hombre. Quizás muchos puedan comprender, sí, Jesucristo era hombre, que bueno, caminó sobre la faz de la tierra. Pero hermano, el pensar y el entender que Jesucristo era hombre es una doctrina esencial, primordial en el cristianismo. Es una de las doctrinas básicas de nuestra teología. El afirmar que Jesucristo es hombre aclara muchas cosas y nos lleva a una doctrina correcta. De que Jesucristo realmente tomó la esencia de su madre María y fue formado por el Espíritu Santo, concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, pero nacido como tú y como yo nacimos de nuestras madres, siendo verdaderamente un ser humano, un hombre. Jesucristo en su vida fue como cualquier otro hombre. Él creció en tamaño, él creció en sabiduría, él tuvo que aprender. Él trabajó con sus manos, aprendió de su padre José la carpintería. Jesucristo no solamente, cuando pensamos en él, quizás pensamos en Jesús como a los 30 años y de ahí cuando fue bautizado su ministerio, pero tenemos que entender que para llegar a los 30 años Jesucristo tuvo que crecer como tú y como yo crecimos, bajo el cuidado y la tutela de nuestros padres, bajo la enseñanza de ellos. Pero hay una cosa bien clara que tenemos que mencionar. Si hay alguna diferencia entre Jesucristo y nosotros, es que en Jesucristo nunca se encontró pecado. Quizás nosotros fuimos dolor de cabeza para nuestros padres en algún momento. Quizás contestamos para atrás a nuestros padres o cerramos nuestros ojos o dimos la espalda al consejo de nuestros padres. Jesucristo fue perfecto desde nacimiento. No conoció pecado en su crecimiento. Cuando decimos no conoció pecado, no es que no conoció pecado de los 30 hacia adelante, Él no conoció pecado nunca en su vida. Él creció como un hombre como tú y como yo,
pero sin pecado. Y Juan dice que viene un hombre después de mí. Fíjense lo que dice, después de mí viene un hombre. Y Juan el Bautista estaba claro en sus palabras. ¿Por qué? Juan el Bautista era mayor que el Señor Jesucristo en edad. Juan el Bautista inclusive comenzó su ministerio primero que el del Señor Jesucristo. Juan el Bautista predicó el arrepentimiento antes que nuestro Señor Jesucristo comenzara a predicar. Y el pueblo conocía a Juan el Bautista antes que conocieran a nuestro Señor Jesucristo. O sea que las palabras de Juan son correctas. Después de mí viene un hombre. Un hombre. Y hermano, así como el Señor Jesucristo creció en tamaño, en sabiduría, aprendió de sus padres sin pecado, también es un hombre diferente a lo que nosotros somos. Todos nosotros quizás tenemos el anhelo de conocer a una persona perfecta en nuestras vidas. Quizás usted está casado o está casada y usted anhela y quiere a un esposo perfecto. Quizás usted quiere una esposa perfecta, comprensiva. Quizás los hijos quieren un padre realmente bueno, perfecto. ¿Y cuántos de nosotros no anhelamos un amigo que sea fiel y que esté ahí para con nosotros? Que nos escuche, que nos dé consejo. Que sintamos realmente la verdadera amistad. ¿O cuántos de nosotros tenemos muchas dudas, muchas preguntas de la vida y de la Biblia especialmente? Y anhelamos un maestro que realmente conteste nuestras preguntas. Un maestro que nos guíe. Y hermano, déjeme decirle que en la persona del Señor Jesucristo se encuentra ese hombre perfecto. Jesucristo ha sido el único hombre perfecto que ha existido en la faz de la tierra. Jesús ha sido el único hombre amoroso y hermoso sin ninguna comparación. Nadie se compara al amor de nuestro Señor Jesucristo. En Jesucristo ha sido el único hombre que es puro, sin mancha, sin ningún espacio para que alguien lo señale. Un hombre perfecto de sentimiento, de pensamiento, de carácter, de acción. No como tú y como yo. Cuando Juan el Bautista dice, después de mí viene un hombre, él se está refiriendo a que ese hombre es el esposo perfecto, el padre perfecto, el amigo perfecto, el maestro perfecto que nunca nos fallará, ni nos faltará. Yo no sé cuál ha sido la experiencia de todos con su padre. Quizá usted ha tenido un padre muy bueno en su vida, pero Jesucristo es más excelente. Dios es más excelente. Quizás usted anhela un esposo que sea bueno, comprensible, puro. En el Señor Jesucristo se encuentra ese esposo. Quizás usted quiere un amigo que lo escuche constantemente. El Señor Jesucristo nos escucha sin cesar. Él nunca nos fallará ni nos faltará. ¿Por qué? Porque Él ha sido asignado por Dios como el único redentor y salvador del mundo. Como dice Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Cuando Juan el Bautista dice, después de mí viene un hombre, no solamente se refiere a un hombre común y corriente, sino el hombre más perfecto que ha existido entre nosotros. ¿Y qué trae esto para nosotros? Un anhelo de querer a Jesucristo, de querer un ser tan perfecto, tan puro, sin mancha, divino. Nosotros lo queremos a Él.
El Espíritu Santo nos lleva a anhelar a Jesucristo. Y no solamente anhelar a Jesucristo, sino también nos anhela a ser como Él. Puro, sin mancha, perfecto, bueno, amoroso. Pero Juan el Bautista nos dice que no solamente Jesucristo es hombre. Fíjense lo que dice después. Quien es antes de mí porque era primero que yo. Quien es antes de mí porque era primero que yo. Aquí, para otro subpunto, Jesús es Dios primero que todo. Sí, Juan es mayor, sí, en edad, sí, Juan comenzó el ministerio, sí, Juan comenzó a predicar primero, pero Jesucristo ha existido por toda la eternidad. Que no se nos olvide eso. Jesús no es una creación de Dios. Él es el Hijo eterno de Dios, quien ha existido desde toda la eternidad pasada y existirá en toda la eternidad futura. Jesucristo no tiene ni principio ni final. El Hijo de Dios no tiene ni principio ni final. Y hay algo que también tenemos que tener claro, que el Hijo de Dios no es menor que el Padre. Y que el Hijo tampoco es mayor que el Espíritu Santo, sino que son iguales en poder y gloria. Ese es el hombre que vino a entregarse como cordero en el matadero. Un hombre divino, es Dios mismo, increado. Ese es nuestro Salvador. Y ahí se basa, y ahí se fundamenta, ahí se construye nuestra fe, en que el Hijo de Dios se hizo hombre para morir por pecadores mortales como nosotros. ¿Y cómo sabemos eso? Y este es nuestro segundo punto. Jesús es Dios revelado. Jesús es Dios revelado, y aquí vemos que Jesús vino a dar a conocer el camino a Dios. Fíjense lo que dice Juan el Bautista luego en el verso 31. Yo no lo conocía, pero para que Él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Jesucristo vino con un propósito, y un propósito claro, para mostrarnos el único camino al único Dios verdadero. Para mostrarnos y hablarnos acerca de la salvación, del mensaje de salvación. Y hermano, este es uno de los ministerios de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a ser el profeta más perfecto y más claro que ha existido en las Escrituras. Él vino a revelarnos directamente la voluntad de Dios para su pueblo. ¿Y qué era un profeta? Un profeta era aquel quien dejaba saber al pueblo la voluntad de Dios. Éxodo 4, 15 al 16 dice: tú hablarás con él y pondrás la palabra en su boca, y yo estaré con tu boca y con la suya, y les enseñarás lo que tienes que hacer. Así él hablará con el pueblo por ti, como si tú mismo hablaras, y tú hablaras en él como si hablara yo. Esto es un profeta. Un profeta es aquel que estrictamente habla lo que Dios quiere que el pueblo sepa. Y hermanos, Jesucristo fue nuestro gran profeta y es nuestro gran profeta aún en la diestra del Padre. Jesucristo nos habló acerca de la voluntad de Dios, de cómo nosotros podemos llegar a ser salvos. De cómo nosotros podemos llegar al perdón de pecado. Hebreos 1:3 dice: Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Juan 14:9: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hermano, no existe otra vía por la cual usted pueda conocer a Dios. El evangelio, el cristianismo, no es un invento del hombre. No es que alguien en algún momento, en algún lugar del mundo, tuvo la suficiente capacidad e inteligencia de construir el cristianismo. Si nosotros vamos a poner
a alguien como autor del Evangelio, como autor del cristianismo, ese autor es Dios mismo. No existe ninguna otra religión verdadera fuera del cristianismo. Jesucristo vino a enseñarnos a nosotros la voluntad de Dios de salvarnos del pecado y a mostrarnos el único camino hacia la salvación. ¿Y cómo lo hizo? Dios mismo, tomando forma de hombre, bajó a este mundo a enseñarnos directamente las enseñanzas de Dios. Dios mismo se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre, para que nosotros pudiéramos entender cuál es la salvación, por dónde viene la salvación. Y hermano, déjeme decirle que Jesucristo no es meramente un ejemplo moral para nosotros. Jesucristo no es meramente una figura que vivió bien y que la pasó bien y nosotros tenemos que aprender de Él. Eso es un error. ¿Que aprendemos de la vida de Jesucristo para nuestra santificación? Claro que sí. ¿Que Jesucristo es el estándar de una vida perfecta? Claro que sí. Pero Jesucristo no es meramente una figura moral. Jesucristo, como dije antes, Dios mismo, tomando forma de hombre, viniendo a la tierra para asegurarse de que usted y yo entendiéramos el Evangelio. ¿Usted se ha puesto a pensar eso? Jesucristo, Dios pudo continuar con su palabra y revelarse de cualquier otra manera, pero Dios decidió que Él mismo viniera a mostrarnos el camino. Él mismo vino a revelarse a sí mismo a nosotros. Hermano, cuando usted está enfermo, yo dudo que todos sus jefes fueron a su casa a verlo. Quizá cuando usted tenía necesidad, yo dudo que algún jefe de agencia del gobierno tocó la puerta de su hogar. Cuando usted más necesitaba y nadie conocía, inclusive yo dudo que algún conocido haya llegado. Pero sin embargo, Dios mismo vino a expresar su voluntad, su evangelio, su mensaje de salvación a la humanidad, para que nosotros realmente nos arrepintiéramos de nuestros pecados y pusiéramos la fe en Él. Por medio de este hombre, que Dios mismo, es como único podemos conocer a Dios. Hoy podemos decir que somos salvos y tenemos el perdón de Dios gracias a que Cristo vino al mundo. Y mi pregunta es para las visitas. ¿Usted ha creído en el Señor Jesucristo? Fíjense que Juan el Bautista dice que antes de él Jesucristo existía. Y hermano, esto es una realidad histórica, una realidad. Cristo existía en toda la eternidad. Antes que usted y yo existiéramos, antes que la tierra existiera, antes que el cielo existiera, Dios, el Hijo de Dios, existía. Él existía. Antes que todo. Y esta realidad pasa en nuestras vidas. Y usted dirá, ¿cómo es que Jesucristo en mi vida antes que todo? Cuando Jesucristo entra a nuestras vidas por medio del Espíritu Santo, se convierte en la primicia, se convierte en nuestro número uno en nuestra lista de prioridades. Él se convierte el antes de todo, de todas las cosas. Jesucristo toma posesión de nuestras vidas de tal manera que todo lo que no tenga que ver con el Señor Jesucristo lo queremos echar hacia un lado, porque Cristo es primero y es antes que todo en nuestras vidas. Usted va a tomar una decisión en su vida, se supone,
que si Cristo es antes que todo para usted, usted busque el consejo de Dios en su palabra. Usted quiere saber cómo Dios quiere que usted piense, cómo Dios quiere que usted se vista, cómo Dios quiere que usted actúe, cómo Dios quiere que usted ame a su prójimo. Usted lee la palabra de Dios y quiere saber lo que dice porque Cristo es primero que todo en su vida. Cristo toma posesión de absolutamente todo. Y es antes que todo. Sí, en la historia. Sí existe por toda la eternidad y va a existir por toda la eternidad. Pero cuando el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, Cristo toma la posición primordial en nuestros corazones. Y Él es antes que todo. Él vino a enseñarnos verdaderamente la voluntad de Dios. Y por último, Jesús vino a purificar el corazón. Juan el Bautista dice, pero para que Él fuera manifestado, para que Él fuera revelado a Israel, por esto yo vine a bautizar en agua. Juan el Bautista vuelve y repite, yo no soy ese hombre perfecto. Yo no soy tan amoroso como Cristo, yo no soy tan misericordioso como Cristo, yo no soy tan puro como Cristo, yo no le llego ni a los tobillos a Cristo a tal punto que no soy digno de desatar las cuerdas de su sandalia. Yo no soy Cristo y yo vine a bautizar en agua, no vine a bautizar en espíritu. El único hombre, el único ser divino que puede purificar nuestros corazones es el Señor Jesucristo. Así que ahí está nuestro anhelo. Anhelamos a Cristo porque es perfecto, pero anhelamos también un corazón purificado porque hemos sido purificados por Cristo Jesús. La sangre de Jesús es la única que purifica a los corazones. Hermano, usted sabe que aún usted siendo creyente, somos dependientes de Cristo para nuestra purificación. Que cuando nosotros fallamos, que cuando caemos en tentaciones, cuando ustedes hijos son malcriados con sus padres, no obedientes con sus padres, cuando no tratamos bien a nuestro cónyuge, a nuestro esposo o esposo, o a nuestro prójimo, cuando nuestro corazón está lleno de amargura, de celos, de envidia, de intranquilidad, de inseguridad, inclusive en ocasiones de malicia. El mismo que purificó nuestros corazones en el principio es el mismo que continúa purificando nuestros corazones hoy día como creyentes. Somos dependientes de Él. Hebreos 9:14 dice, ¿cuándo más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno, Él mismo se ofreció sin manchas a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir a Dios vivo? Dios purifica nuestros corazones. ¿Y cómo purifica nuestros corazones? Por medio de la fe somos purificados. Hebreos 15:8-9 dice, Dios que conoce los corazones les dio testimonio, dándole el Espíritu Santo, al igual que a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. El Espíritu Santo es quien hace la obra de la purificación. Hermano, Juan el Bautista está hablando de una obra trinitaria. En estos momentos hemos visto al hombre Cristo. Quizás en la predicación futura de la próxima semana vemos al Espíritu Santo obrando. Es una obra del Espíritu Santo donde el Padre envió al Hijo para que el Hijo muriera en la cruz del Calvario por nosotros. Y una vez el Hijo subió al Padre, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. ¿Para qué? Para aplicar, para purificar nuestros corazones con la sangre de Cristo. Y por eso el Espíritu Santo es quien nos purifica. Tito 3:5 dice, Él nos salva no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. ¿Usted quiere vivir una vida
pura delante de Dios, necesita a Cristo Jesús. Usted no ha creído en Cristo, no ha confesado a Cristo, no se ha arrepentido y ha puesto la fe en Cristo Jesús. Usted no es puro delante de Dios. No es puro delante de Él. Pero si nos hemos arrepentido y hemos creído en aquel que entregó su vida en la cruz por nosotros, hemos sido purificados de nuestros pecados, de nuestras iniquidades, de nuestras faltas, de nuestra desobediencia. Pero necesitamos constantemente a nuestro Señor Jesucristo para nuestra purificación. Hermanos, Cristo de una vez y por todas nos perdonó. Pero necesitamos de esa fuente interminable para ser como Cristo es. ¿Cómo usted es puro? Si Cristo nos lavó, Cristo nos echó nuestros pecados fuera de nosotros, pero el anhelo de creyente es verdaderamente ser puro en pensamiento, acción y palabra. Y para lograr eso necesitamos mirar constantemente, sin parar, a nuestro Señor Jesucristo. Si usted quiere crecer en pureza, abrace a Cristo constantemente. Si usted quiere avanzar en ser bueno en este mundo, no lo va a hacer perfecto, pero abrace a Cristo constantemente. No confíe en su obra, no confíe en su metodología, no confíe en su pensamiento, no confíe en que haciendo tal cosa puedo llegar a la pureza. Fuera de Cristo no existe pureza. No existe santidad. Así que, hermano, hemos visto hasta ahora que Jesús es Dios antes de todo. Vino a tomar forma de hombre, pero antes que Juan el Bautista, Jesucristo, Dios mismo tomó forma de hombre y vino a este mundo a salvarnos del pecado. Y segundo, vimos que Jesús es el Dios revelado. Dios vino a mostrarnos el camino a la salvación. Y ese camino a la salvación nos lleva a la purificación de nuestros corazones, donde Jesucristo con su sangre y con el trabajo del Espíritu Santo transforma nuestra vida de tal manera que podemos ser llamados hijos de Dios. Y hermanos, como creyentes, anhelamos la purificación, anhelamos ser limpios, anhelamos la santificación, ser como Cristo, hasta que Cristo venga por nosotros. Así que hemos visto que el único camino, la única revelación máxima es nuestro Señor Jesucristo. Si usted no ha puesto la fe en Cristo, la palabra dice usted es impuro. Pero si usted ha puesto la fe en Cristo Jesús, regocíjese, alégrese y esfuércese a mirar a Cristo constantemente para su purificación. Oramos. Amado Padre Dios, Señor, gracias por tu palabra porque es precisa, es directa. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a mirar a Cristo constantemente, ese que se hizo hombre, pero que existe desde toda la eternidad y existirá por toda la eternidad, quien está sentado a la diestra del Padre. Señor, ayúdanos a mirarlo a Él para nuestra purificación. Reconocemos que hemos sido limpiados de toda maldad, de toda iniquidad, que hemos recibido una naturaleza nueva, pero nosotros anhelamos ser como Cristo es. Y reconocemos que la única manera es mirando a Cristo, abrazando a Cristo y no por nuestras propias fuerzas, mi Dios. Pues ayúdanos por medio del Espíritu Santo a no soltar a nuestro gran y hermoso Salvador. Señor, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.